Hoy en Cátedra Libre tenemos al catedrático, profesor universitario, sociólogo Manuel Baeza, uno de los grandes investigadores sobre imaginarios sociales, que trabaja en la Universidad de Concepción de Chile, una de las universidades grandes y prestigiosas de este país austral. Además, el profesor Manuel Baeza es un profesor especialista en trabajos sobre imaginarios sociales, un investigador de la Universidad Sorbona de París, exiliado por 21 años en Francia y posteriormente en democracia, regresa a Chile. Un país que, aunque es muy lejos de Colombia geográficamente, a distancia, es muy cercano en muchos aspectos. Tenemos referencias de Chile sobre el aparato educativo, fue uno de los países que nos ayudó a crear la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y además tenemos muchas cercanías también de afectos. Pertenecimos al mismo imperio precolombino, al imperio incaico, y posteriormente en República hemos mantenido excelentes relaciones, tanto diplomáticas como económicas. Chile también es un modelo económico y político que se ha vendido en América Latina y en el mundo. En muchas ocasiones se habla del milagro chileno. Manuel, ¿qué es el milagro chileno? El milagro chileno, profesor Oviedo, es quizás el resultado de una transición política que tiene un conjunto de complejidades que hay que analizar con muchísima detención. En estos días acaba de fallecer el expresidente Patricio Aylwin, que fue quien encabezó este proceso de mutación del sistema político entre lo que significaba la dictadura militar encabezada por Pinochet, que duró 17 años, y este retorno de los civiles al gobierno. Con todas sus complejidades, me parece que en eso hay probablemente un mérito, pero quizás el tema que más llama la atención es que finalmente el modelo económico de origen neoliberal, claramente, es un modelo que logró algo así como un aura, una especie de publicidad como un modelo exitoso. Se mantuvieron tasas de crecimiento anual muy por encima de otros países, incluso del mundo capitalista avanzado. Esto significó, desde luego, transformar el país en una suerte de polo de atracción en América del Sur, ¿no es cierto? Esto se refleja, por ejemplo, en flujos migratorios que no habíamos conocido hasta acá. Ahora, yo pondría algunos bemoles también al tema del milagro. Yo no sé finalmente si se le deba considerar como un milagro. O simplemente la propaganda de un modelo político que combinó la economía y que se conoce popularmente, hoy todavía sigue insistiendo, que se llama el neoliberalismo. Que yo creo que finalmente es la combinación, si podemos hablar de milagro, a lo cual ya tengo muchas ganas de ponerle comillas, lo que significaría la mixtura entre un modelo económico de corte neoliberal y un régimen político de tipo democrático representativo. Yo diría que en ese acoplamiento hay quizás las virtudes de una transición que finalmente, a mi juicio, entra en crisis con motivo, digamos, de los 10 o los 12 primeros años de gobiernos civiles. De democracia. Y tenemos también el fenómeno de que ese modelo heredado de la dictadura, que tiene su propia constitución, creada en dictadura, generó una especie de conflictos, pero también de privilegios a la clase política, independientemente, digamos, del partido que estuviera gobernando. Se suponía que siempre el partido iba a ser el partido de Pinochet. Ese dilema entre democracia y una constitución generada en dictadura, ¿cómo se ha resuelto en Chile? ¿O se ha agudizado más o se ha desgastado? A ver, partamos de la base. La constitución política del Estado de Chile fue votada en 1980, en condiciones de que ni siquiera existía padrón electoral. Las personas debían votar de manera obligatoria y se les hacía una marca sobre el documento de identidad, de tal manera que era muy fácil en esas condiciones ser tildado
de opositor, con todos los riesgos que eso significaba, si no se había recortado la punta del carnet de identidad. En esas condiciones se aprobó la Constitución Política de 1980, que evidentemente una de las propiedades que tenía era establecer algo así como la eternización o la prolongación, digo, de una mayoría proclive a la dictadura, que en régimen democrático mantenía en la peor de las condiciones una suerte de empate. Había un cálculo en un sistema llamado binominal, muy sui generis, en donde prácticamente en cada circunscripción había un diputado o un senador de gobierno y uno de oposición, o sea, un empate programado. Sí, es lo que se llama un bipartidismo. Un bipartidismo. Un bipartidismo ubicado dentro de una constitución en dictadura. Dentro de una constitución de dictadura, más una institución absolutamente extraña, que es la de los senadores institucionales, que se le llamaba, en los cuales había incluso miembros de las Fuerzas Armadas que pasaban a ser senadores de la República. El propio Augusto Pinochet pasó a ser senador institucional. Sí. En esas condiciones, tú comprenderás que las posibilidades de transición a un sistema democrático, con un consejo además de defensa del Estado, que tenía propiedades de intervención sobre la vida política, o sea, obviamente que eso hace que el sistema entró en crisis paulatina. Ahora, me parece que lo que se retardó fue la discusión sobre la nueva Constitución, y en ese caso lo que tenemos es hoy día un relance de la discusión, un relance del debate. La presidenta Bachelet acaba de hacer algunos anuncios por la televisión, señalando que habrá un proceso de consulta, a mi juicio inédito para un proceso constitucional, que viene a zanjar un poco el problema de la Asamblea Constituyente, que tampoco no reunió las condiciones en la clase política, por decirlo de alguna forma. Esto significará un proceso que no está muy claro cómo se va a llevar a cabo. O sea, podemos decir que el modelo neoliberal clásico heredado de la dictadura está desgastado y se trata de reconstruir un nuevo modelo o de construirlo. Yo acabo de terminar una investigación sobre la desconfianza social en Chile, y el tema de la desconfianza en términos del Estado y de la clase política y de la democracia es altamente inquietante desde el punto de vista de la programación del orden social, por decirlo, por los próximos años. Lo que implica que hay un periodo que se abre que es favorable, me parece, a la discusión sobre el debate propiamente constitucional. Y eso es un tema que la ciudadanía tendrá que zanjar también de alguna manera. Bueno, pero lo que se puede ver, lo que se puede inferir uno leyendo la prensa internacional es que Chile está escogiendo no el camino del cambio constitucional con partidos políticos. Quieren abrir el espectro hacia las organizaciones sociales y a la ciudadanía. Y creo que allí puede haber una gran contradicción y también una piedra en el camino, porque como quisiéramos nosotros o no quisiéramos, los políticos hacen parte de esas cartas, hacen parte del juego, aunque no exclusivamente. Chile veo que está cogiendo un camino más hacia las organizaciones de la sociedad civil y no de los partidos. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que el descrédito de los partidos políticos también forma parte de este proceso, yo diría bastante generalizado, de deslegitimación progresiva de las instituciones en Chile. Los partidos políticos no son la excepción. Las encuestas revelan un bajo nivel de legitimidad o de popularidad tanto del personal político como de los partidos propiamente tal. Esto significa que, sin lugar a duda, en un país extremadamente legalista como es Chile, digamos, ¿no? Sin duda alguna que habrá un proceso que no está claro aún, de conciliación entre lo que la clase política, a pesar del descrédito, tiene y la dinámica propiamente social y popular, ¿no es cierto?, que venga del empuje que la ciudadanía pueda dar a esto. El proceso no está claro, la presidenta Bachelet lo ha dicho en la televisión, hay muchas críticas, muchas dudas sobre cómo se va a desarrollar el proceso. A mi juicio, un proceso bastante inédito, porque implica efectivamente, si se da como lo anunció, con participación de democracia directa, podríamos pensar que el proceso sería
en este caso, hipotéticamente hablando, quizás uno de los procesos más democráticos de generación de una nueva constitución. Sería un aporte desde 1789 a todos los intentos constitucionales desde Juan Jacobo Rousseau, quien es el ideólogo de todo este planteamiento del poder popular y la soberanía especialmente. A mí me parece que es interesante en la medida en que puede abrir nuevas perspectivas, pero al mismo tiempo puede elevar recelos de qué actores son los que van a determinar en últimas cómo queda esa carta constitucional. Y en eso se me ocurre a mí decir, la sociología, ¿cómo analiza este tipo de procesos de ese tema político, de esa sociología política que es tan importante para un país que no rompió legalmente con la dictadura, que no rompió constitucionalmente con la dictadura y que hoy ese modelo está desgastado y nadie le da mayor importancia? El tema trasciende un poco a lo que sería la sociología política en sentido clásico, como para centrar más bien el quehacer sociológico, la curiosidad sociológica, en lo que podría ser, yo diría, la reivindicación democrática de la ciudadanía. Cómo la ciudadanía interviene a través de nuevas demandas, por ejemplo, sobre temas en los cuales habitualmente o tradicionalmente esto transitaba vía partidos dirigiendo la demanda social al Estado. Hoy día no es así, hay este fenómeno de descrédito de por medio, lo que hace que hay algunas incertidumbres todavía sobre eso. La sociología monitorea todo esto, pero creo que hay procesos que están en maduración. Yo creo que la sociología no está todavía en condiciones de extraer algo así como grandes tesis sobre lo que será el proceso de nueva constitución en Chile. Bueno, Chile no es solamente constitución, partidos y dictadura, fue un país que en los años 70 construyó una serie de imaginarios sociales sobre cultura que se regaron en América Latina como pólvora y también en España. De este tema nos va a hablar un experto, el doctor Manuel Antonio Baeza, después de este corte. De nuevo con ustedes retomamos el tema con el doctor Manuel Antonio Baeza y los imaginarios sociales y culturales que fueron tan importantes para el Chile de los años 70. Manuel. Yo he venido trabajando hace más de 20 años ya en una teoría sociofenomenológica de imaginarios sociales, que tiene que ver, para los telespectadores en términos simples, con el hecho de que las personas, los grupos sociales, las sociedades en su conjunto, lo que hacen finalmente es construir realidad. Aquello que llamamos realidad es intersubjetivamente construido. La realidad no es algo palpable. La realidad social es algo construido socialmente, compartido socialmente. Esto, que puede parecer complejo, tiene repercusiones en el actuar, en el juzgar, en el quehacer de las sociedades, que enfrentan los desafíos sociales creando realidades, legitimando formas de responder a esos desafíos. Desde el punto de vista de la política, creo que tiene razón, en el sentido de haber conciliado en los años 70 lo que se puede entender un proceso de transformaciones profundas de la realidad social chilena, sin tener un recurso central a la violencia. Es lo que se genera en Chile, con una tradición legalista, con una tradición institucional, es una suerte de transición por una vía electoral para elegir un gobierno de coalición de izquierda, que duró 3 años, que duró lo que las fuerzas reaccionarias, las fuerzas apoyadas fuertemente por la derecha económica y política chilena, apoyada fuertemente por la política norteamericana de la época. Estamos hablando de la administración del presidente Nixon en Estados Unidos, muy marcada por el tema de Vietnam todavía, lo que genera evidentemente, a mi juicio, una forma de concepción de la política del ciudadano medio, en donde se privilegian formas legales o formas relativamente, yo diría, pacíficas de pensar transformaciones graduales de la sociedad, más que transformaciones violentas de la sociedad. Esto me parece un rasgo muy marcado en la sociedad chilena. Sin embargo,
con motivo del... Bueno, Pinochet termina con un plebiscito al cual lo que significa en la práctica someterse el conjunto de las fuerzas políticas a un reglamento, a un protocolo, lógico, pero a un protocolo que no está formalizado en democracia, sino formalizado desde el régimen de Pinochet, claro. Sin embargo, yo propuse el año 2000 un concepto, ¿no? Las sociedades requieren para su estabilidad interna lo que yo llamé una estructura simbólica de ajuste, que significa un tramado de significaciones que se comparten y que permiten, por así decir, el diálogo social, que permiten... En mi opinión, se formuló el año 1990, después del plebiscito y después de volver a los gobiernos civiles, una estructura social, una estructura simbólica de ajuste en base a 3 elementos modernos, que son, por un lado, el Estado como instancia de canalización de la demanda social, el mercado como elemento nuevo, como instancia o lugar de destinación de nuevas expectativas, y el individuo como instancia o lugar de materialización de derechos. ¿Qué dice nuestra investigación a fines de 2015? Dice claramente que esa estructura de ajuste, esa estructura simbólica de ajuste está en crisis, porque ni el Estado ha podido responder plenamente a la demanda social como la ciudadanía lo esperaba. El mercado se ha revelado muchísimo más tramposo de lo que la gente pensó que era, quizá un poco ingenuamente, y el individuo no se ha podido concretizar en términos de goce de derechos. El tema de la educación, por ejemplo, la discusión no ha terminado todavía en Chile sobre... Uno de los pocos países de América Latina donde no hay educación pública gratuita. Donde no hay educación pública gratuita, ¿no? Es un tema que se debería zanjar ahora en 2016, espero. Sí. Y también cómo el individuo se pierde y se está supeditado a las fuerzas de mercado, borrando toda iniciativa social, aislándolo de las organizaciones sociales y convirtiéndolo en un visitante habitual más de centros comerciales que de los sindicatos históricos de Chile. Me parece que este es de los temas que además se ha vendido para América Latina. Fue uno de los modelos de economías abiertas que nos vendieron y que hoy se puede ver que tal paraíso no existe. Pero también que Chile sigue siendo una economía pujante, una economía que tiene mucha influencia en Colombia y que lo que se busca, a mi modo de ver, doctor Manuel, es retomar otra vez las fuerzas sociales y que el mercado, aunque no quede supeditada a estas, por lo menos tenga un problema de igualdad o un problema de acercamiento que hoy creo está en una dicotomía total. Yo creo que planteando las cosas de la manera como tú lo acabas de hacer, es decir, entendiendo de que el modelo propiamente tal, el modelo con el cual nos hemos movido en los últimos años y que tiene continuidades evidentes con lo que significó, en particular en la economía, lo que dejó la dictadura, ese modelo en crisis hoy día deja de todas maneras nuevas iniciativas en la ciudadanía. Yo creo que cuando uno dice una estructura simbólica de ajuste, entra en crisis, es decir, los elementos que daban cierta estabilidad a la sociedad chilena, entran en crisis, bueno, la verdad de las cosas es que no habrá, por así decir, solución subjetiva a la situación chilena, sino cuando la ciudadanía genere una nueva estructura simbólica de ajuste. Ese es quizá un tema de años, yo no lo sé. Pero es un tema, sí, es un tema que puede ser ilimitado en el tiempo, pero que necesariamente tiene que pasar por el tema constitucional, el tema legal y el tema de partido. Crear nuevos imaginarios políticos, una tarea del Chile de hoy, temas de Chile, temas importantes que han tenido América Latina en ascuas durante estos últimos 35 años, un país rico, un país que ha sufrido dictaduras, que está en democracia y que trata de restablecer esos imaginarios sociales y que tienen que necesariamente pasar por la fase normativa de una nueva constitución, de una nueva legalidad, normatividad y validación
de la ciudadanía. Me parece que son temas que en América Latina se están haciendo permanentemente y preguntamos finalmente al sociólogo Manuel Antonio cómo va esto en Chile, cuál es el futuro de un Chile que está cuestionando toda la herencia dictatorial e impositiva que se colocaron por parte de actores armados y actores económicos en los años 70. Y quizá señalar que probablemente los aprendizajes democráticos son procesos permanentes, no hay democracias acabadas, de tal manera que quizás hay por ahí también procesos, de seguro hay procesos muy novedosos también para la población chilena, para la ciudadanía chilena. Yo quiero agradecer la oportunidad que me has dado de conversar. Es la primera vez que vengo a Colombia. Bienvenido. Lo hago en el marco del 12º Congreso de Sociólogos Colombianos. Es para mí un honor poder dialogar en un deseo que también me permito expresar de construcción de una América Latina siempre pendiente a través de estos 200 años de república. En verdad necesitamos conversar más, quizás las ciencias sociales, quizás la sociología es la que nos acerca a los latinoamericanos, y en este caso a los colombianos y a los chilenos, a través de la conversación que me has propuesto. Muchas gracias. Conversamos con uno de los grandes sociólogos del Cono Sur, aquí en el marco del 12º Congreso de Sociología, y con ustedes Cátedra Libre.